Ay. Hola, bienvenidos a todos. Qué lindo encontrarnos aquí. Hola, Ninasa, a todos. Alejandro por ahí, qué bonito. Tenemos personas de Hola Ecuador, niñaza, de qué distintos bien. lugares, qué Sí, de lindo. Argentina. Hola Dorana, qué gusto. Y Grace. Hola. Vamos a ir dejando pasar a las personas de a poquitito. Aprovechen de Hola buscar Jessica. eso, aprovechen de buscar un café, un té, un vasito de jugo, lo que quieran. El que quiera un pisco sour también. Esto es una fiesta, así que vamos a aprovechar eso. Okay. Un espacio de confianza y de celebración, que es lo más importante. Eso, vamos a... Ahí se están sumando. Vamos a dar unos 5 minutitos entre que va entrando más gente. Voy a sacarle. Ahí voy a silenciar eso. Ahí. Mónica, tanto tiempo ahí, qué rico verla, Rosita, mucha Sí. gente de nuestros talleres, certificaciones, qué bonito encontrarnos. Hola, hola, no nos podíamos perder esto. Sí, Gracias. Hola Lore, bienvenida. Hola, Mónica. bienvenida. Esto es como reencontrarse después de las vacaciones, ¿ah? Cuando uno vuelve al colegio, así, cuando chicos volvíamos y nos reencontramos con las caras. Hay algunas alumnas. ¿Sí? A la También. Paloma, Helga. Sí, la Paula Andrade, docente del diplomado. Hola Paula. Hola Diana. Bienvenida. Ay. Bueno, yo creo que podemos ir partiendo. Yo voy a ir, seguir admitiendo a las personas que van ingresando. Entonces, primero darles la bienvenida, qué rico encontrarnos después de harto tiempo, los que no nos hemos visto. Creo que aquí se juntan de distintos lados y es lo bonito de distintos países, de distintos lugares. Y bueno, para celebrar este lanzamiento de este libro que lleva mucho tiempo gestándose. Yo creo que han pasado muchas cosas detrás del libro que ahí Bruno nos contará, pero en mi caso soy testigo de que este libro partió antes de la pandemia, que era como un sueño de escribir esta historia o esta manera, en el fondo, de hablar de mindfulness desde nuestra experiencia como consultora, desde la experiencia de Bruno, en el fondo, en todo este camino recorrido. Y para este lanzamiento tenemos 3 personas invitadas que queremos presentarlos, que sean parte de este momento, porque son personas que también han querido abrir espacio de conversación, de miradas distintas dentro de sus lugares donde han habitado organizacionalmente y donde sea finalmente. Entonces, por eso están aquí. Y tenemos primero a Juan Cristóbal Sotomayor, él es el director de la editorial, que está aquí respaldándonos y nos va a contar por qué finalmente apoya este tipo de libros que son distintos en el fondo, con miradas más diferentes. Él es abogado, es magíster en edición de la Universidad Diego Portales y es el director y editor general de la Ediciones Contramaestre, de la editorial Contramaestre. Además es escritor. Así que bienvenido, Juan Cristóbal. Y también nos acompaña Carolina García, que está por ahí también. Ella, Carolina, es fundadora de la comunidad inclusiva, también es coach
y es presidenta de la Federación Internacional de Coaching. Entonces, bienvenida Carolina para compartirnos tu mirada, un tema tan bonito que hoy día está abriendo espacios sumamente importantes. Y por último, tenemos a Viviana Zambrano, que ella es gerente de recursos humanos de Coca-Cola, también es directora de la Fundación Africa Dream, y también es directora del capítulo chileno Capitalismo Consciente. Así que, y Viviana ya es amiga por muchos años de nosotros por la consultora, así que, y de Bruno también, así que eso, y a Bruno por supuesto, que aquí lo tenemos al escritor, para que nos cuente cómo ha sido esto. Así que damos la bienvenida a todos, y Juan Cristóbal, nos encantaría que tú abras este espacio como editorial para contarnos qué significa hoy día lanzar este libro. Muchas gracias, Carmen Paz. Y te respondo al tiro, es una locura lanzar hoy día un libro. Pero son esas locuras que hay que hacer porque hay que hacerlas, ¿no? Porque es necesario, porque somos seres humanos y porque los seres humanos necesitamos hacer las cosas aunque parezca que son descabelladas o que no es el momento de hacerlas. Eso es lo que nos hace especiales. Bueno, estoy muy contento de presentar este libro. Ha sido un trabajo largo, es un libro que lleva mucho tiempo. Muchas veces conversamos con Bruno, Bruno ya es autor de La Casa, este segundo libro que publicamos con él, y el primero, Antonia ahora vive en 2 casas, fue el segundo libro de la editorial, y básicamente lo que nos permitió creernos que íbamos por buen camino. Entonces hay un cariño, aparte de la amistad que tenemos con Bruno, hay un cariño especial desde el punto de vista bibliófilo o con los libros. Este libro digo que lleva un montón de tiempo, porque muchas veces Bruno me decía, oye, ¿sabes que tengo una idea? Quiero escribir un libro. Y yo le decía, dale, ¿en qué estáis pensando? No sé, estoy pensando, por ejemplo, algo que tenga que ver con meditación. Dale forma y me mandáis algún borrador y vemos por dónde va. Y cada vez que llegaba con un borrador, llegaba con algo distinto. Entonces, yo decía, bueno, estará productivo en exceso, estará, ¿cómo se llama?, trabajando algún tema difícil hasta que un día llegó con un proyecto concreto, que era este libro que tienen ahora en sus manos. Y fue bonito para mí, porque en general nosotros somos una editorial chiquitita y nos dedicamos más a publicar ficción, literatura, novela, cuento, pero yo siempre he sido como, quiero dejarle dentro de esto el espacio para libros que me parecen dignos de ser publicados, que sean bonitos, que tengan algo que decir, porque finalmente el libro, el mundo del libro, es uno de los pocos espacios que quedan ahora libres de censura o por decirlo de alguna manera, de obligaciones políticas o sociales. El libro dice lo que el autor quiere decir y no tiene mucho que pedirle permiso ni perdón a nadie, y es el espacio. Y por eso es tan linda la literatura, y es un poquito más, ¿cómo podríamos decirlo?, libre que otros formatos de información. Entonces, nosotros hemos tenido la suerte de publicar, bueno, el primer libro de Bruno. El año pasado publicamos un libro sobre entrevistas a mujeres matemáticas, que fue una súper bonita experiencia, y hemos publicado, le hemos dado espacio al libro de esto. Y cuando llegó el primer borrador del método Cohen a mis manos, que no se llamaba así, me gustó la idea, me pareció que era un libro experiencial. O sea, en el fondo no había mucho en el fondo de historia, de teoría, sino que había un relato, un cuento, una historia, un por qué llegué a esto. Y eso me pareció que valía la pena ser publicado. Bueno,
yo tengo para hablar mucho rato, pero quiero escucharlo a los demás. Entonces voy a dejar un poco el resto de las preguntas y las cosas para cuando hagamos una especie de diálogo más encauzado. No sé si quieren que termine con algo en particular, o está No, bien. no, perfecto. Gracias, gracias por la confianza. No sé, Bruno, tú, si quieres. Sí, efectivamente, leyó muchísimas versiones. Sí, así que esto lo venimos conversando hace mucho tiempo. Sí, después podemos conversar más. Sí, gracias, Juanqui. Gracias. Carolina, ahora cuéntanos tú, ¿qué significado esto de entrar al mundo de abrir espacios de inclusión, de abrir otros temas? Y qué es un poco lo que nos pasa a nosotros con el mindfulness, que es una palabra tan rara que mucha gente nos mira como diciendo, ¿qué es esto? Y detrás de eso hay mucho. Entonces nos encantaría que nos cuentes tu mirada. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Carmen Paz, por la presentación. Y Bruno, que es un honor que tú me hayas invitado a ser parte acá del libro. Veo tanta gente conocida, la Maribel ahí, veo gente de tu familia, gente que ha sido parte, que ha pasado por tu consultora. Entonces nosotros nos habíamos propuesto que esto fuera como una eh, que lo pasáramos bien en este lanzamiento de este libro. Y yo fíjate que cuando llegó el método Cohen a mis manos, yo lo veo más que también desde la inclusión, Carmen Paz, pero lo veo como coach. Porque se supone que dentro de la, o sea, no se supone, viene de una tradición budista que son preguntas imposibles de resolver desde la lógica tradicional y que el maestro le formula al discípulo como parte de un camino de aprendizaje. Entonces, a través de todo esto, Bruno nos lleva a que es tan difícil implementar el mindfulness en las organizaciones porque estamos todos, como que yo encuentro, bajo la psiquis de la lógica, todo tiene que ser bien lógico. Y a mí me encanta cuando yo me puse a googlear el método Cohen, etcétera, me encontré con este koan del budismo zen que dice, si un árbol cae en el bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún ruido? Entonces, son preguntas que uno podría responder desde la lógica mental, pero también somos tan diversos observadores. Entonces, por eso lo veo como coach. Y bueno, yo traía esto de que estamos todos como en esta crisis como psicótica. Hoy, por ejemplo, en la mañana, yo muy temprano participé de un seminario de felicidad y bienestar organizacional, y de repente comenté como expositora y hablaba de diversidad e inclusión. Entonces le comentaba a una amiga, le dije, hoy sabí que estoy intolerante a algunas preguntas, porque algunas hacían unas preguntas que nada que ver, entonces según yo. Y entonces me dijo, amiga, mindfulness, te hace falta mindfulness. Y yo le digo, no te puedo creer, le digo, pero si eso es lo que vamos a conversar en la tarde. Porque yo creo que estamos, o sea, yo le decía, es cierto, necesitamos esto de respirar, yo paso las 24 horas del día aquí frente al computador, o sea, o sea, me duermo aquí frente al computador y me despierto frente al computador como que ya no tengo cama, o sea, ahí atrás está mi cama. Y entonces ni siquiera salgo al patio a mirar los pajaritos. Y yo creo que el método Cohen nos hace una invitación a parar la cabeza, a parar el torturador que tenemos encima y como que hacernos estas preguntas que no tienen respuesta, que no necesitamos tener una respuesta tan lógica, de que nosotros creemos que estamos operando con el sistema lógico todo el tiempo. Y bueno, como tú decías, Carmen Paz, hoy yo represento a lo que es la diversidad e inclusión, ya que, bueno, cuando nos conocimos, yo les contaba que yo tuve un accidente hace muchos años, el cual cambió mi vida completamente. Yo quedé
de un día para otro, siendo ingeniero, trabajando para la minería, quedé en situación de discapacidad muy importante, porque tuve un accidente en el taxi donde yo viajaba. El taxi chocó de frente contra un camión y yo quedé con una discapacidad muy importante, muy severa, en silla de ruedas y muy dependiente de otra persona. Entonces fue todo un cambio de mirada, de cambio de observador. Entonces, eh, creo que, bueno, y eso me ha llevado la vida a fundar la comunidad inclusiva, a ser una activista por la discapacidad, y a ser como tratar de poner una gotita de agente de cambio, de que tenemos que tener este sello como inclusivo. Lo veo hoy en los diferentes espacios donde estoy, de que hoy estamos hablando de diversidad e inclusión, que pareciera que es algo que está de moda, pero tenemos que hacernos conscientes de qué es lo que es la inclusión. Y ahí lo que siempre invito es que seamos agentes de cambio con nosotros mismos también, ver dónde estoy discriminando, porque como que si yo pregunto acá a toda la audiencia, ¿alguien discrimina? Y tú me decís, no, estáis loca. Pero venimos de una cultura discriminadora. ¿Qué es lo que nos pasa cuando vemos los migrantes o cuando vemos una persona en situación de discapacidad o cuando vemos gente que no es igual a nosotros? Venimos acostumbrados de que la gente que era como mi amiga, ¿no? Ese es de otro barrio. Entonces, aquí veo a padres de niños y también enseñémosle a nuestros hijos a no discriminar, no ponerle etiqueta a nuestros hijos. Yo lo digo porque soy hija, o sea, éramos 6 hermanos y todos teníamos una etiqueta distinta. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Y a lo mejor podría haber hasta menos bullying en los niños, porque no nacen ellos discriminando. Y bueno, esto llevarlo a las organizaciones también, cómo ser agentes de cambio, ser conscientes de nuestros sesgos inconscientes, porque todos los tenemos y es normal, pero lo importante es hacerlo consciente. Y bueno, mira, Bruno, no sabes cómo me ha llegado el libro a mis manos en estos momentos, en esta vorágine que estamos viviendo, porque en esta vorágine también que estamos viviendo en Chile, son momentos que hay como mucha incertidumbre, mucho caos. Y creo que me va a hacer muy bien tratar de implementar el mindfulness en mí, primero que todo, y pareciera que las organizaciones no nos están permitiendo entrar en ese espacio. Así que eso, no me quiero tomar más tiempo para que puedan hacer preguntas, pero feliz de estar acá y gracias por la invitación. Gracias a ti. Vivi, y tú cuéntanos, feliz de que estés aquí también. Nos encantaría que nos compartieras tu mirada, tu experiencia. Yo más feliz imposible. Primero, darle las gracias a cada uno de ustedes que se sumaron curiosamente a este lanzamiento ad hoc a los tiempos que vivimos. A Bruno por el privilegio de tener la primicia de acceder al libro y acompañarte en su presentación en sociedad. Yo le mostraba a Juan Cristóbal, a Carmen Paz, que tengo el libro absolutamente estudiado. Entonces, cada uno con su sesgo y sus estilos personales. Entonces, quiero compartirles qué es lo que me pasó a mí con la experiencia de lectora de este libro. Primero, disfruté inmensamente el recorrido que Bruno nos propone en el libro, y valoré el que lo hayas evolucionado. Yo también, Juan Cristóbal, leí una versión anterior, y cuando leí esta dije, esto no tiene nada que ver con la versión anterior, y me encanta, o sea, me encanta que haya evolucionado. Y esta mirada desde el approach de mindfulness incorporado en la escritura del libro, tiene un valor en sí mismo, porque es ser coherente con el approach que yo promuevo. Entonces lo voy a escribir desde esa mirada. Entonces el que hayas escogido los Koan como un camino para llevarnos por esta ruta de análisis y reflexión no es más que una muestra de esa coherencia. Reconozco en este libro un acto valiente, honesto, humilde, una perspectiva de aprendiz
que para quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con Bruno, no es ninguna sorpresa, es un buen reflejo de la coherencia con la cual tú abordas el trabajo, y gracias por la lucidez de mantenerte tú en el proceso. Eso se agradece muchísimo, muchísimo. Y me llevo entre mis notas la definición de Cohen, como un acertijo imposible de responder, que desafía la creatividad del lector y del ser humano. Eso está marcado así gigante. Y disfruté inmensamente la propuesta de ser uno con la solución, porque es también ponerse en la experiencia de mindfulness en el acto complejo. Cuando somos uno con el todo, en el aquí y ahora, estamos viviendo aquí presente, estamos viviendo de verdad. Agradezco también la conexión a la que nos invitas vinculando los Cohen con la transformación en el mundo de las empresas. Más ahora en que todas las transformaciones se aceleraron, y tú contextualizas muy bien en el libro. Mindfulness no ocurre en abstracto, es una experiencia humana en un contexto dado, y que hoy día tiene una relevancia aún mayor. En las empresas es clave salirse del modo de piloto automático, y esa es como la puerta a encontrar nuevas soluciones y empatizar. Y tú lo refuerzas con mucha claridad en el libro, y el team de Coca-Cola lo entrenó contigo a lo largo de los años. Entonces, hablamos con experiencia. Se agradece también la propuesta de utilizar mindfulness para abordar los fenómenos complejos. Me encantó que hayas posicionado esa mirada, porque estamos viviendo en medio de los fenómenos complejos, y esto sería un recurso en el ámbito del liderazgo, una ventana a una experiencia más compasiva y empática. En el día de hoy, probablemente a muchos de ustedes que estén en espacios organizacionales, nos hemos preguntado cómo le ayudamos a los líderes a que estén a la altura de las expectativas en el contexto que estamos viviendo. Y Bruno, con el approach de Cohen, no se los va a decir en el libro, pero yo sí les voy a decir algo. Ayúdenlos a iniciar prácticas de mindfulness, a cualquier persona que esté en espacios de liderazgo. Y voy a hablar de un liderazgo, inclusive de liderazgo personal, es decir, cualquiera debería practicar mindfulness para liderar a otros y para liderarse a sí mismo. Me encantó que me sorprendieras con las conexiones valiosas que hiciste. En el capítulo de las tesis, la apertura a la perspectiva del nosotros y un mundo más colaborativo. Tus preguntas como gatillador de cada capítulo me quedaron resonando, y el approach en el ámbito de recursos humanos, a contar la historia adecuada, me pareció de una coherencia extremadamente valiosa. Así que tu libro es un libro para releer. Así que yo los invito a que lo lean y lo disfruten. Gracias. Gracias, qué lindo. Bueno, y el autor, que cuente la historia que hay detrás del libro, que eso es lo más significativo, porque hoy día quizás no nos podemos estar en un lugar físico para abrazar, para firmar libros, pero estás aquí, y lo rico es de generar este espacio de eso, que ¿por qué nace este libro? ¿O por qué le pusiste así? Bueno, primero muchísimas gracias a todos quienes están acá participando, que de una u otra manera han sido parte del camino. Hace algunos meses yo estuve en la presentación del libro de mi querida compañera Loreto Molina, y ahora ella está acá en la pantalla, pero no había sospechado que era tan extraño lanzar un libro por Zoom. En realidad es una experiencia como demasiado extraña. Quiero compartir algunas ideas como para dejar resonando, y después podemos hacer ronda de preguntas y comentarios. Lo primero es lo que tomaron Carolina y Vivi y Juan Cristóbal, sobre Cohen, ¿no? ¿Qué es un Cohen? Y por qué decidí jugármela por ese camino. El Cohen, o la metodología Cohen, es una metodología muy, muy, muy antigua, que tiene un contexto espiritual que dado en una relación de maestro-discípulo, como un camino de transformación espiritual, a través de la cual el maestro le plantea al discípulo una pregunta imposible de responder desde la lógica, no con el objetivo de que la responda tampoco, sino con el objetivo de que deje que la pregunta lo habite al discípulo o la discípula, que permanezca en la pregunta, que permanezca en la duda, que no quiera resolverlo. Está la ansiedad de resolverlo, y tú vas donde el maestro, y el maestro te va a dar de vuelta a seguir con la pregunta. Entonces los libros tradicionales cuentan personas que han trabajado, se dice trabajar en Cohen, trabajar en una pregunta Cohen por años, un año haciéndote la misma pregunta, 2 años, y vas donde el maestro, y el maestro te pregunta,
No te dice, dime la respuesta, te dice, muéstrame la respuesta, con tu coherencia, con tu manera de abrir la puerta y sentarte. Ahí la está mostrando, con tu experiencia, con tu conducta. Y entonces, bajo esa matriz, yo me animé a hacer algo creativo, ¿cierto? Y en alguna manera provocador, que es sacar de ese contexto de maestro-discípulo esas preguntas y llevarla a las preguntas que yo me he hecho para implementar mindfulness en organizaciones. Porque de verdad han sido koans en el sentido que no han tenido una respuesta fácil. Han sido muchos años de hacerme preguntas. La principal es cómo se implementa mindfulness en organizaciones. Ese es el koan maestro, porque todo el mundo te pregunta y no hay respuesta simple, no hay manual, y me gustó mucho a lo largo de las 3 o 4 versiones de este libro, que es verdad, hay 3 versiones completas precedentes, o sea, son 3 libros previos, que muchos de los que están acá leyeron, y en el fondo esta cosa de provocar la metodología, de sacarla creativamente y ponerla en otro contexto, que en el fondo eso es mindfulness también. Mindfulness es una práctica que viene de un contexto espiritual y Jon Kabat-Zinn la saca de ese contexto y la pone en un contexto laico. Y nos permite que todos accedamos a prácticas de atención plena en el día a día, sin ser budistas o practicantes de una religión en particular. Lo mismo quise hacer con el método Koan, que es introducir un método para abordar preguntas urgentes, actuales. Y mientras lo estaba escribiendo, empezó a explotar el mundo, empezó a destruirse el mundo tal y como lo conocíamos, y tuve acceso a marcos comprensivos que hablan de la complejidad, de la política, del liderazgo, y tuve la experiencia directa. Yo llevo un año encerrado, igual que muchos de ustedes, mi vida tuvo momentos de crisis, cambios de todo tipo, y entonces creo que es súper atingente como metodología esta propuesta, en el sentido de ser capaces de no querer la respuesta fácil y no buscar la respuesta rápida, y ser capaz de sostener la ansiedad de no saber. Porque por lo demás, de verdad, no sabemos. Acabamos de saber que se levanta la cuarentena en Santiago y que las clases de los niños vuelven. No sabemos cuánto va a durar. No sabemos qué va a pasar con las vacunas, y así, ¿no? De verdad no sabemos. Entonces, en este momento se necesitan, creo yo, menos expertos y más gente abierta, disponible, con curiosidad y sobre todo con flexibilidad mental. Y ahí es donde encuentro que entra mindfulness como herramienta, que yo hice como un desafío, que yo dije, mindfulness en empresas es muy difícil de aplicar, a no ser que, bueno, mindfulness en empresas es muy difícil de aplicar y por eso mismo hay que aplicarlo, porque se necesita urgentemente. Y después dije, a no ser que se cumplan 2 condiciones, que cambien las empresas y que cambie el mindfulness, o se transforme. Y empezó a pasar eso en el mundo real, mientras escribía el libro. Por eso tenía que ir actualizando cada semana el capítulo, porque las empresas cambiaron. Y es brutal es ser testigo. Nosotros en la consultora estamos siendo testigos de un hito histórico. Por ejemplo, muchas empresas no van a volver a la oficina, con pandemia o sin pandemia, o van a dividir los tiempos. La inclusión llegó para quedarse, y está Carolina llevando la causa, y como dijo alguien por ahí, la inclusión no es solamente que haya mujeres en los directorios, que por cierto es súper necesario. Inclusión a todo nivel, gente diferente, gente que piense distinto, gente con otras capacidades, que abra el marco, es lo que está pidiendo esta época. La digitalización explotó en el mundo empresarial, y el tema de sostenibilidad, medio ambiente y conexión con las comunidades. Entonces, mientras estaba escribiendo el libro, las empresas empezaron a transformarse, y el desafío en el cual yo me involucré es transformar, o podría llamarse traducir, el mindfulness para el ámbito empresarial, y aportar metáforas, prácticas, para que esto pueda ingresar al ámbito de empresas. Donde menos desarrollos formales hay del mindfulness es en organizaciones. Hay mucho más desarrollo de mindfulness en salud, en educación, y en empresas necesitamos tener más metáforas a la mano.
que sean más útiles para los líderes. La imagen del monje a un líder le queda demasiado lejana. Entonces, tener otras imágenes, por ejemplo, la de parapente, ¿no? Que es ir con los vientos, en función de dónde va el viento, y estar entonces muy atento a los vientos que corren para entrar en la frecuencia. Y así, ¿no? Aportar con metáforas, así como las organizaciones se están transformando, se necesita demasiado. Y además esto va a quedar grabado. Hace unos días todos fuimos Don Sergio, de la gente topo, ¿no? Y estábamos ahí en la ola. Después a muchos odiaron al pulpo. Después el tema del tercer retiro y la luna llena explotando. Entonces como de una intensidad máxima, y el tema de salud mental y cuidarnos se pone sobre la mesa como prioridad total. Y es una tremenda oportunidad para que estas prácticas, si son traducidas de manera entendible, puedan ingresar con el espacio que merecen, ¿no? Y eso, podría seguir, si he escrito 4 libros de esto, pero podemos hacer ronda de comentarios, preguntas, lo que quieran. Gracias, Bruno. Sí, efectivamente. Hay hartos libros detrás y yo creo que un día debería ser como detrás de este libro hubo, porque también los otros libros eran excelentes. Así que, gracias. Bueno, abrimos el espacio para que nos hagan preguntas, para que compartamos en el fondo. Quizás alguien que cuente por qué está aquí, qué le gustaría preguntar o saber, no sé. Bienvenida a las preguntas. Con confianza. Bueno, yo voy a comentar. Dale, Alejandro. La pregunta. ¿Cómo están? Bien. Carmen Paz, un gusto verte, Carmen Paz y Bruno, Uh-huh. a los dos. Carmen Paz no te veía a ti el año pasado, desde que conocí el mindfulness por ustedes, de hecho. Ya cuando hice con Bruno y contigo el taller en la consultora, conocí el mindfulness como experiencia. Antes había escuchado un poquito mindfulness, que era muy interesante, pero nunca había entrado a qué era el mindfulness ya vivencial. Y en mí comenzó un cambio, yo diría, en mi desarrollo personal, un cambio en la forma de trabajar también, ¿ya? Y también que empecé un poco a contagiar a mis alumnos, haciendo clases en la universidad. Y yo veo este libro ahora, como una manera muy maravillosa como de extender esta conciencia mindfulness también a muchas personas a través de la lectura. ¿Ya? Así yo encuentro que es un medio y como contexto yo veo que hay todo un movimiento como de la conciencia, que pasa igual por el mindful eating también y como el autocuidado. Y entonces hay todo un movimiento de conciencia en el fondo, a la cual yo veo que este libro va sumando. Y así que felicito a Bruno por la perseverancia de escribir un libro, da mucha admiración, y bueno, y gracias por este libro, y yo lo voy a conocer en cuanto pueda. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. Gracias, Alejandro. Yo quisiera agregar algo, aterrizándolo, esto, que primero hay que tener un deseo fuerte de querer transformar algo dentro de la organización, porque uno podría a priori pensar que era súper difícil, pero cuando uno tiene esa convicción, se van cayendo las barreras. Entonces, y logras tener la lucidez para construir el relato que tu organización requiere. Eso es súper importante. Y que no es lejano, o sea, es absolutamente factible de hacer. Y en eso Bruno ha sido un pionero, porque fue teniendo la flexibilidad para escuchar, co-crear, no quedarse en las rigideces, porque si se hubiera quedado en la rigidez de un método tradicional, o sea, no estaríamos donde estamos. No habría ese aporte en el mundo de la organización que tanto lo necesita. Y que hemos hablado muchísimas veces que tú tocas una vida y es un efecto que se irradia y no te imaginas el impacto que va a haber. Entonces, vale la pena hacerlo. Y cualquiera de los que esté acá, que tenga un espacio organizacional, que se atreva a hacerlo. En pilotos, en espacios más acotados. Así fue la ruta que nosotros hicimos. Partimos con un piloto en un área y terminamos en todo South Latin.
y después está instalado, y después de la pandemia es una herramienta obvia, ¿se fija? O sea, nadie lo cuestiona, está por todos lados. Pero la gracia que tiene es que abrió camino. Es un pionero hace años cuando esto no era. Entonces hay que atreverse. Y Sí, gracias a ahí, Vivi por abrir el espacio en la sí, organización. ahí, Bruno, yo quería también agregar que mientras tú fuiste haciendo el relato, yo también me vi como trasladada a cuando partió el tema de la pandemia, en que la pregunta era ¿cuándo volvemos a la normalidad? ¿Cuándo volvemos a la normalidad? Entonces, hoy como que ya no hay, o sea, todos queríamos la certeza, la certidumbre, etcétera. Entonces, ya como que no, esa pregunta ya no la escucho yo tanto, pero ahora la pregunta es ¿cuándo salimos de la cuarentena? ¿Cuándo salimos de la cuarentena? Entonces, ¿por qué no soltamos eso? Por ejemplo, ahora yo escuchaba ayer, oye, ¿cuándo abren los malls? Y yo me empecé a preguntar, yo te juro que hace más de un año que no voy a un mall y no iría, porque las prioridades yo creo que cambiaron para todos. Eh, no sé, como que cómo está o sea, a qué me estoy aferrando de pronto. Bueno, y somos todos diferentes observadores. Yo te quería decir que acá la Maribel puso una pregunta para ti. Estimado Bruno, dice, en base a tu experiencia, ¿cuál sería la mejor manera de introducir el mindfulness en una organización? ¿Por dónde partir? ¿A quién sumar primero? Ahí tenemos varios commands. Son preguntas que no tienen una respuesta simple. Así que le vamos a hacer llegar un libro a Maribel, con todo el cariño del mundo. No, por la mejor manera, esto tiene distintas maneras de responderse, pero puede ser la mejor manera de introducir mindfulness en una organización es la manera que tengas, es el espacio que tengas y que logres motivar a algún líder, hombre o mujer, que quiera, como estábamos hablando recién, que quiera probar algo diferente y quiera compartir herramientas. Acá hay un tema bien importante que es compartir herramientas muy prácticas para cuidar la salud mental de los trabajadores. Hemos adaptado programas para hablar de corresponsabilidad, por ejemplo, o el tema este de la tensión que hay hoy en día con el trabajo en la casa y la educación de los niños. Y ahí vemos que hay una demanda gigantesca y que estas prácticas pueden ser claves para poder estar más conectado con lo que estés haciendo. Pasa que hay mucho estrés extra que se genera por estar con una cosa, por estar como una lavadora dándole vuelta, tengo que estar, o qué pasa con mi hijo, qué pasa con mi hija, qué pasa con mi... Y eso dificulta mucho que uno esté concentrado en el trabajo o que cuando estás con tu hijo o hija estés conectado con tu hijo o hija. Es como pasar todo el día corriendo para llegar a estar en el lugar que deseas estás y nunca estuviste en ese lugar. Y lo otro que está ocurriendo mucho es que al final del día, con esa sobrecarga y esa como inyección de adrenalina de todo el día, está viéndose muy, muy afectado el sueño. Hay muchísimos problemas de insomnio que es totalmente entendible de tener una sobrecarga de adrenalina, estás encerrado, tampoco puedes salir a descargar, ni a pasear, ni a andar en bicicleta. Y entonces ahí de nuevo, estas prácticas ayudan tremendamente al buen dormir, así de simple, a conciliar bien el sueño, a descansar, a despertar menos tenso muscularmente y por tanto abordar el día de una mejor manera. Entonces hay un montón de maneras de introducir esto en organizaciones y en este momento hay una tremenda oportunidad porque el tema de salud mental es de las grandes prioridades. El año pasado se invirtió mucho recurso en términos de recursos humanos en cosas más formales como adaptar la silla, el equipamiento, como adaptar los espacios de las casas. Y ahora, y entonces ahora hay que adaptar el espacio mental. No, esto no pasa por tener una mejor silla, no pasa solo por tener una mejor silla y más ergonométrica. Hay que hacer un cambio de chip
que es cómo estar en la casa mientras tus hijos están en clases y tú tienes que trabajar. ¿Cómo hacer eso? Por eso también es tremendamente importante ofrecer esto a los líderes, para ayudar al cambio de chip del antiguo jefe que veía a todo su equipo en la oficina, ¿no? Como que los ves. Y ahora, cuando no los ven, hay muchos jefes que quedan como pataleando en el aire y que está en la lógica del control, que es el paradigma siglo XX, ¿no es cierto? Y entonces empieza a mandar WhatsApp todo el día o mandar mails a distintas horas y la gente desesperada porque tiene que cuidar su fuente laboral, fuente de ingreso, responde a cualquier hora y nos vamos en un círculo vicioso que está muy basado en control y desconfianza. Entonces, esta nueva época requiere movernos más hacia colaboración y confianza. Cualidades que se desarrollan con prácticas de atención plena. Aquí tenemos un comentario que dice, creo que es esa la clave para poder introducirlo en una empresa, lograr motivar a nuestros líderes, que se atrevan a intentarlo. Como dijo Viviana, un deseo fuerte de cambiar algo. Gracias, Paula. Y eso viene de cerca porque ella lo empujó también en su organización. Marcia pregunta, ¿en qué organizaciones han comenzado a implementar este método de tu conocimiento? El método Koan no, porque esta es la novedad, así que van a quedar todos invitados a conocer el método Koan y hacer un curso próximamente que vamos a compartir. Pero mindfulness hoy en día, como dijo Carolina, está de moda, está súper de moda, está siendo ofrecido masivamente en capacitaciones. Y nosotros como consultora hemos trabajado con muchas empresas multinacionales, y organismos públicos también, ¿no? La Subsecretaría de Educación Parvularia, por ejemplo, en TEL, trabajamos con Coca-Cola hace muchísimos años, con la Clínica Alemana, un montón de años también, y así un montón de empresas, el MOP, el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, o sea, para nosotros que veníamos empujando este tema, este es nuestro momento. O sea, es como otra manera de verlo. Si con esto no se abren las puertas, bueno, cerremos la cortina y no sé. Pero no, este es el momento, digamos. Además que esto ya está ocurriendo. Hemos hablado con empresas grandes, con muchos trabajadores que de verdad se cambiaron al home office y no hay vuelta. Y eso requiere una adaptación mental a otro modo. Carmen Paz, parece que Fabiola y Jimena tienen preguntas. ¿Puede ser? Sí, acá Carolina. Acá Dale, Fabiola. Fabiola. Me encanta este Zoom, me encanta lo que estamos viviendo juntos en esta experiencia virtual. Felicitarte, Bruno, por este libro, también al editor ahí, Juan Cristóbal, y me encanta también ver a Carolina García, que tenemos tantos temas en común, y lo que pensaba mientras la veía y la escuchaba era como el mundo, ¿cierto? Parece que vamos vibrando en una sintonía similar y nos vamos encontrando en espacios comunes. Entonces, además de lo que yo hago, también soy coach. Y me encanta que la Carolina, como presidenta de la ICF, esté respaldando este libro, me parece fantástico. Y también trae los temas de la diversidad y la inclusión. Y como buena coach, te voy a hacer una pregunta, porque los coaches lo que hacemos son preguntas, ¿cierto? Y esto de la pregunta del koan son las más difíciles. Entonces voy a intentar hacer un koan contigo, a ver si podemos aplicar el método, así como en lo virtual. Entonces, pareciera que este método lo que busca es como humanizar las organizaciones, ¿verdad? Conectar a las personas con el alma de la organización, con una finalidad más trascendente, porque si uno piensa en las empresas, en las organizaciones, la finalidad última siempre es la maximización del capital, de la utilidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo conectar a las empresas con este propósito mayor, trascendente? ¿Cómo hacer que el espacio empresarial, organizacional, se transforme en un espacio de conexión espiritual, de trascendencia, de sentido, de presencia? Entonces, la pregunta es, si pudieras poner en una frase, ¿cuál sería el resultado
que se pudiera lograr en una organización antes y después de aplicar estas herramientas? Esa sería mi pregunta coachística. No sé, Carolina, si lo hice bien. ¿Me podrían validar la competencia ahí en el ICF? Eso, Bruno, felicitaciones. Y te quiero mucho. Perfecto, Fabiola. Y te quiero mucho. Gracias, Fabi. Con Fabi y Juan Cristóbal y otros nos juntamos los 29 a comer ñoquis, cosa que quedó Huevo suspendidísima. ñoqui. Nos juntábamos. No, Nos juntamos, Por tendríamos Zoom que no, comer no hemos probado. Sí. No, mira, es que me pasa con esa pregunta, Fabi, que es lo que ha sido mi experiencia, ¿no? Que es un juego muy de mindfulness, que tener la visión amplia y una ambición muy grande, pero no hay que perder de vista el siguiente peldaño. Creo que ahí hay un interjuego que tiene que ver con la atención plena, que es la conciencia amplia, pero tu foco es en el próximo paso, porque si no te caes en el peldaño con la expectativa tan grande y te frustras, porque estos son procesos lentos, pero lentos. O sea, es una cosa orgánica. Piensa que la gran revolución en ciencia es de los últimos 30 años, que se habla que el cerebro es plástico. 30 años, o sea, a la vuelta de la esquina. Recién, que el cerebro es plástico. Llevamos un siglo con una lógica de control, de esta cosa fábrica en serie, de la industria de chimenea se le ha llamado. Entonces hay que tener mucha paciencia, que son cualidades mindfulness, para ir adaptándose al día a día. Y lo otro que quería decir es que a mí me parece súper interesante esta época que estamos viviendo y me siento un privilegiado de ser testigo de esto que está ocurriendo, y la invitación a través del método Koan y de las prácticas de atención plena es sostener el no saber, sostener las preguntas. Que la época cambie implica algo bastante doloroso también. Se cae en muchas maneras de vivir tal como las conocíamos. Esto no es necesariamente algo fácil, genera muchísima angustia y es un poco lo que se percibe en el ambiente. Mientras más te aferras a que sea como antes, más sufres. Y eso lo constatamos en todos los programas y en todos los talleres que damos, ¿no? Que es lo que decía Carolina, la pregunta, ¿cuándo vamos a volver a que esto sea como antes? Creo que esa pregunta genera mucho sufrimiento, porque esto ya no va a volver a ser como antes. Y no lo digo como una cosa fácil y simple, o sea, y las épocas no cambian en 10 meses, ¿no? Además, es como un adolescente que crece, que le crecen más las piernas en un momento, el estirón es como una cosa, como un proceso. Y la experiencia que yo he tenido y con la gente que hemos trabajado es que en la medida que uno puede sostener la apertura y flexibilidad, puede llevar de mejor manera esta época de tanta incertidumbre y tanto cambio. Y cuando logras hacer eso, puedes ver oportunidades. Porque está lleno de oportunidades. Pero cuando estás con la apertura a lo que está ocurriendo, cuando estás en la actitud de que no quieres que pase lo que esté pasando, no hay oportunidades y es puro sufrimiento. A nosotros nos pasó con la consultora, veníamos con un montón de programas agendados para el año pasado, y se paró todo, y se digitalizó todo, y tuvimos que hacernos muchas preguntas. Si es que, por ejemplo, podíamos hacer programas de mindfulness en línea, meditar en línea, ¿no? Que era una cosa impensada, la verdad impensada para mí, para nosotros, hacer esto, y de repente hicimos el cambio de switch. Fuimos alumnos de grandes maestros de otros países que a través de conectarnos por Zoom estábamos en reunión y empezamos a dar programas con gente de distintos países, y es ver oportunidades que ha generado esto. Teníamos a Jimena esperando también, que quería hacer una pregunta. Dale, Jimena. Hola a todos, hola Bruno, yo fui alumna el año pasado del diplomado, así que me alegra mucho verte otra vez, felicitarte por tu valentía, por tu perseverancia, por el aporte que haces siempre. Y bueno, la verdad que como que respondiste un poco en lo que dijiste inmediatamente antes, lo que
porque quería que profundizaran, ¿no? Que siento que uno de los grandes desafíos de esta pandemia ha sido este tema de lidiar con la incertidumbre. Y dónde está ese juego que también mencionaste, ¿no? Del control y la confianza o el soltar. Entonces me parece como de una profundidad maravillosa eso y más allá de las empresas, si pudieras como mencionar el aporte como personas, ¿no? A nuestras vidas, de ese navegar esa incertidumbre y del poder sostener el no saber, ¿no? El no saber a dónde vamos a llegar. Eso. Las koans clásicas, así budistas, son tan extrañas como esta, que es cómo suena el sonido de una palma al aplaudir. O estás en un poste de 30 metros, pequeño, ¿cómo das el siguiente paso? Y así, preguntas como claramente fuera de la lógica. A mí me parece que las preguntas de hoy en día, la que me acabas de hacer, ¿no es cierto? ¿Cuándo vamos a volver? ¿Cuándo van a levantar la cuarentena? Clasifican como koans, por la imposibilidad de responderla. Son como lo que yo llamo los koans de hoy en día, de responderlo. Y un ejercicio que solemos hacer en los programas, y de hecho lo hace harto Carmen Paz, es preguntarte, o imaginarte que terminó la pandemia. Salimos. Y tú miras para atrás y dices, aproveché esto, ¿para qué me sirvió? ¿Qué hice cuando tuve más tiempo para estar en la casa, que era lo que siempre quería? Y hacerte esa pregunta, yo creo que puede ayudar harto. Imagínate que esto ya pasó, está en 6 meses más. ¿Qué hice? ¿Qué aproveché? Un año más me siento contento o contenta conmigo misma. Porque antes de la pandemia lo que escuchábamos es que todo el mundo decía, quiero estar más tiempo en la casa. Quiero pasar más tiempo con mis hijos. Se cumplió el deseo. ¿Y qué hacemos con eso, no? Ahí lo tienes. Es como que te dijeran, ahí lo tienes. Gracias. A ti. Aldo tiene también levantada la mano hace rato. Muchas gracias por la invitación. Felicitarte, Bruno, por tu libro, sin duda un aporte extraordinario. No lo he leído, pero de mindfulness, obviamente, todo el mundo está hablando hoy día, ¿ya? Mira, yo soy consultor en Accountability, que habla de la responsabilidad personal y he trabajado 30 años en eso, ¿ah? He trabajado con muchas compañías y siempre está esta dualidad entre la confianza y el control. O sea, cuánto controlo y cuánto entrego, cuánto suelto y cuánto aprieto. Entonces, esto es una invitación a fortalecer el espíritu personal. Sin embargo, siempre está la duda con el empresario que tiene que cumplir un resultado, ya tiene que cumplir una meta. Entonces, ¿cuánto puede colaborar el mindfulness para que ese empresario consiga los resultados fortaleciendo el ser, fortaleciendo la parte espiritual? ¿Y de qué manera, digamos? Porque hay un tema de tiempo también. Porque dicen, no, esto es un proceso. Pero hay un tema de tiempo también. Entonces, el empresario... De hecho, yo trabajo con un banco, uno de los bancos más grandes que hay acá, digamos, a nivel mundial, y formó una mesa de administración del tiempo. Porque ¿sabes qué? Aquí hay problema de tiempo. Entonces, hay tendencias también del mundo empresarial que quiere conseguir resultados con ir más a lo que se mide, a lo que se cuantifica y a la medición y el control. Entonces, ¿cuánto puede colaborar este fortalecimiento espiritual para poder conseguir los resultados? Porque esto debiera ayudar también a tener un mejor resultado, pero en términos sustentables, ¿ya? Porque pareciera y podría verse con que esto está muy enfocado
a un trabajo personal, pero no conversa con los números y con la empresa. ¿Ah? ¿Cómo podríamos decirle a un empresario, mira, sí conversan? ¿Y cómo puede ser? ¿Y cómo, en qué tiempo, digamos? ¿Ah? ¿Cómo lo convencemos para que inicie este proceso de cambio necesario? Eso. Gracias, Bruno. Eran como varias preguntas, sí. Pero está Sí, genial. perdón. Está genial y es que se me ocurrieron hartas cosas. Uno es que venimos de una lógica súper binaria, ¿no? Que o es control o es confianza. Esto es súper siglo XX, física clásica, es átomo, es materia o es energía, y así, ¿no? Que es como hemos construido la realidad, que es una cosa u otra. Y claro, esta cosa, se llama habilidades blandas, partamos por el concepto, ¿no? Y las otras son las duras, las que sí. Es súper binario y es en lo que hemos sido formados, ¿no? Como si me pongo en el proceso, pierdo el resultado. A mí se me ocurre decirte algo que es súper práctico y después otra cosa más. Pero la primera es hablarte de mí como emprendedor. Yo dirijo una empresa, soy líder de una empresa, tengo un equipo y lo que escribí en el libro es que he pasado por todos los procesos de mentoría, todos los ingenieros que me han ayudado y me han ayudado un montón a pensar en términos más de resultados, Excel, por supuesto, por sostenibilidad, o si no me voy a la quiebra y ni puedo escribir libros. Entonces, es bien curioso, paradójico, porque cuando mejor comercialmente me ha ido, es cuando estoy más coherente en lo que quiero plantear. Comercialmente hablando, o sea, en términos de resultados, de generar nuevos clientes. Cuando más genero nuevas oportunidades de negocio, es cuando estoy más presente en la reunión comercial y veo oportunidades. No tengo una manera más de manual de explicártelo, pero y eso aplica para todos los jefes, ¿no? Que no es uno u otro, absolutamente no es uno u otro, desde mi experiencia, digamos, sostener un emprendimiento en pandemia. Y créeme que hemos crecido, y tiene que ver con gestión comercial. Pero no es binario. O sea, y lo digo en algunos de los capítulos, la mejor gestión comercial que he hecho es cuando, esto va a sonar súper extraño, pero cuando improviso. Y claro, pero es que improvisar no es decir la cabeza de pescado que se te ocurre de repente. Para improvisar, necesitas, si quieres improvisar, tocar piano, necesitas pasar muchas horas aprendiendo cómo se toca piano, aprendiendo la escala y aprendiendo mucha música de piano. Entonces el día de mañana te tocan una melodía, ¡pum! Y tú sales con el piano. Pero eso es improvisar para mí. Gracias. Bruno, ¿me permites complementar algo, una mirada para algo? Que otra forma posible es que las empresas necesitan equipos de alto rendimiento para enfrentar los desafíos que hoy día tienen. Y hemos estudiado, y el mindfulness tiene evidencia, o sea, Bruno no ha entrado en ese espacio, pero hay tanta evidencia que respalda, que te deja en mejor forma. Y hemos comprobado que el eslabón clave en todos estos procesos son los seres humanos. Entonces, si yo quiero tener a mi mejor equipo, me voy a preocupar de que esas personas estén conscientes de cómo se alimentan, cómo se ejercitan, cómo descansan, cómo se nutren, cómo se enriquecen. Si eso no lo instalo, voy a tener un equipo mediocre, no voy a tener el equipo de alto rendimiento. Entonces, yo creo que todos quieren al mejor equipo. Y pensar en dejar de lado esta herramienta, este recurso, es un desperdicio. Entonces, no, es como tirarlo por la borda. No es aceptable en el momento que estamos viviendo. Lo que pasa es que hay que ir avanzando con la traducción adecuada, porque el imaginario de la meditación te manda a otro lado, ¿no? De la quietud, como decirlo así, como el monje que está en la montaña y no toma decisiones. Y no, acá es flexibilidad mental para estar ahí con hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y responder a tiempo. Así es, comparto plenamente. Gracias, Bruno. Muchas gracias, Jimena.
Estás muteada, Carmen Paz. Ahí tengo a Loreto Molina, después Dorana, después Jess. Hola a todos, hola Bruno. Yo hablo como desde la casa, yo soy de la organización de Bruno, de nuestra organización, nuestra empresa de amor, que muchas veces, de este gerente del amor que nos guía, y es muy bonito ver este libro. Bruno, hablabas de sostener la ansiedad, del no saber. Yo creo que como en nuestra pequeña organización tú me has enseñado cómo a sostener la ansiedad del paso siguiente, ¿no? Tú has hecho posible que yo sacara un libro, ¿no? Transitar la impermanencia, las vacas flacas, las vacas gordas, y ha sido muy bonito como tú encarnas también esto que intentas como enseñar, ¿no? Lo que tratamos de bajar en las otras organizaciones. Es increíble, yo estudié en Roma y lo que más me impresionaba eran los koan que los monjes llevaban, y cómo como esta vida, ¿no? Que no es lineal, que tiene dos caras, que en el fondo traes algo milenario a las organizaciones, pero tú también tratas de acercar, ¿no? La meditación a las personas, ¿no? A la vida de las personas. Entonces eso también es un verdadero koan. Y felicitarte esta noche, como que nos enorgullece mucho, y valorarte, ¿no? Como una persona que sostiene a las otras, sostiene a su organización, para transitar esa ansiedad, la incertidumbre, y seguir adelante como con todas las cosas, ¿no? Dando el paso siguiente. Así que eso quería decirte esta noche, querido Bruno. Ay, gracias, Lore. Muchas gracias. Gracias. Dorana. Sí, bueno, muchísimas gracias por este regalo de este libro. Conozco a Bruno hace muchísimos años y tuve la bendición de poder presentar su libro Antonia tiene dos casas acá en Argentina, y pensaba en esta trayectoria de Bruno, entre aquel Bruno, este Bruno, y la coherencia interna que él sostiene, más allá de la pandemia, las vacas flacas, las vacas gordas, más allá de todo, la coherencia interna y el compromiso de corazón. En Antonia tiene dos casas. El gran desafío en aquella histórica época era que un hombre escribiera con perspectiva de género acerca de la paternidad después de separarse, y permitir pensar que no hay la casa de mamá o la de papá, sino que había dos casas, había una inclusión. El mundo se nos hacía más grande a todos. A través de las presentaciones, rescato el koan como esta posibilidad de pregunta con respuesta, sin respuesta, donde siempre está en juego la esperanza. Por ahí no tengo la respuesta, pero sí alguna respuesta encontraré para mí, que por ahí para otros será de otra manera. Con lo cual me di cuenta que este método nos invita nuevamente a la letra I de la Y, de la inclusión, y celebro que haya representantes como Carolina tan importantes respecto al tema de inclusión, y realmente en esto estoy muy, muy agradecida de este libro que salga a la luz para recordarnos a todos que hay más lugar si sumamos esta I, si tenemos la posibilidad de pensar adentro y afuera, producción y propósito, si tenemos la posibilidad de sumar lo que cada uno trae de bendición a este encuentro. Así que feliz, agradecida, muy agradecida por la apuesta de Juan Cristóbal, de confiar, integrar y decir, sí, hay lugar para hacer libros en papel para todos, y salir de la lógica binaria de o esto o lo otro, o mejor no lo hacemos porque hay pandemia. Así que muy, muy agradecida. Muchas gracias.
Sí, hace muchísimos años que nos conocemos. Muchísimas gracias, Dorana, por todo. Jessie, ahí que también estaba, y por aquí después vamos a leer las preguntas y comentarios del chat, que estamos ahí. Dale. Bueno, más que todo les quería como contar un pedacito de mi experiencia de ser parte como viviente de haber conocido a Bruno en una organización. Yo llegué hace 6 años a Coca-Cola, ahí a trabajar con Vivi, y me encontré con estos talleres que se daban una vez a la semana o 2 veces a la semana, y de esta palabra extraña, mindfulness, que no entendía nada, nunca la había escuchado. Si me decían que parecía meditación, entonces ya me sonaba un poquito más, pero de lo otro no había escuchado jamás. Y nada, es increíblemente transformador, y desde ahí como contarles mi experiencia para aquellos que tengan la posibilidad de llevarlo a los espacios organizacionales, de que es un trabajo de pequeños gestos. O sea, no nos imaginemos que vamos a hacer una mega jornada de meditación y un día de meditación completa, no, eran talleres de... Nos juntamos media hora de llegar, a veces después de 45 minutos de tráfico, 1 hora manejando, peleando con el del lado, qué sé yo, llegar a esa sala, que era una sala de reuniones común y corriente, que se transformaba como en un templo de oración, porque era como que cerrábamos los ojos. Y además que Bruno, como lo hemos dicho acá, en la coherencia interna de que él es como mindfulness, ¿no? Uno lo ve y te da paz. Entonces, llegar a esa sala, nos sentábamos cada uno y solo respirábamos. Y era suficiente para media hora después llegar con otro mood completo a tu escritorio, en calma, con un foco distinto. Entonces, cuando, claro, nos preguntamos cuáles son los efectos en los equipos, la cuestión más cuantitativa, tiene que ver con eso también, que en el fondo el mindfulness toca almas y vidas y personas, y en ese pequeño ejercicio, encontrar esa calma, esa paz interior con la que vas a poder abordar tu día de trabajo o tu día personal, te pone en un mood distinto, donde puedes ser más creativo, donde vas a estar más coherente, donde vas a estar más tranquilo para tomar decisiones, etc. Entonces desde ahí soy una súper agradecida de haber conocido esta herramienta, de implementarla en mi vida, de intentarla llevar con mi hija, con las personas que conozco y que siento que la pueden apañar también. Y desde ahí, nada, siento que cualquier pequeño gesto, cualquier pequeño ejercicio en las organizaciones suma demasiado y es muy multiplicador. Y por eso, bueno, agradecerte, Bruno, por tomar estas iniciativas, por haber tomado esta bandera, porque siento que has cambiado vidas, o sea, desde el manejo de la ansiedad que uno puede tener, del nerviosismo ante una presentación, o sea, son muchas las cuestiones. Un caso empírico, por ejemplo, teníamos un compañero que viajaba todas las semanas a un país distinto y le tenía miedo a los aviones, y tenía que hacerlo porque era su trabajo, y todas las veces que iba a despegar, ahí sudando el pobre, y aprendió las técnicas, y respiraba, y luego se le hizo más fácil la vida, porque ya no se angustiaba tanto al viajar. Entonces son cuestiones como esas, las que pueden realmente impactar vidas positivamente. Así es que, nada, agradecerte que estés en el tema, que sigas empujándolo con tanta convicción. Siento que no, como tú decías, no puede haber un mejor momento en este momento en que, si bien está lleno de sentimientos un poco oscuros, también está lleno de reinvenciones, de poder mirarlo todo desde otro lado, de poder reinventarse la vida, nada, reorganizarlo todo. Así es que esto nos trae un montón de luz para empujar todos esos procesos. Gracias por eso. Gracias, Jessica. Qué lindo. Y ya estamos un poco en la hora. No sé si, bueno, tenemos hartas felicitaciones aquí en el chat. Hay preguntas que tienen que ver con cuánto demora tomar o implementar mindfulness en organizaciones, dónde comprar el libro. También nosotros, eso estábamos hablando, que hoy día el que compra el libro
si es que nos sacan de cuarentena, Bruno lo lleva, lo va a dejar con autobiografado. Claro que para Argentina y otros países es más difícil, pero ya iremos para allá. Entonces, acá tenemos, seguimos aquí, felicitaciones, espero con ansias poder tener este libro en mis manos y poder disfrutarlo mientras aprendo. Me despido, alguien que se fue. ¿Cuánto demora el introducir el mindfulness en una empresa? No sé si quieres responder algo, Bruno, con eso. Creo que hay que partir por donde se pueda partir. Es tan necesario que hay que tomar todas las oportunidades que a uno le ofrezcan. Exacto. Buenísimo, muchas gracias por poder responder. Me parece que el mindfulness debe abrir las mentes, al igual que el nuevo concepto de las jerarquías que Ignacio Fernández de las empresas habla. Efectivamente, estamos cambiando las formas de vivir dentro de una organización. Y uniendo estos espacios que se unieron entre el trabajo y la casa, antes eran como divididos, y uno podía cambiarse y cambiar el switch, aunque creíamos que lo cambiábamos, pero por dentro igual andábamos cargando con la oficina y la casa. Hoy eso se hizo más evidente, y son tiempos que eso genera más incomodidad. Gracias, Bruno, por traducir estas herramientas para que sean más fáciles de aplicarle en nuestra realidad y ser, además, un agente de cambio tan potente. ¿Dónde podemos comprar? Ahí hay 2 links. Juan Cristóbal, si quieres tú contar dónde pueden comprar los libros. Sí, por supuesto. Mira, nos vimos enfrentados a un problema práctico, que era que la región metropolitana estaba en cuarentena por completo. Por lo tanto, casi todos los canales de distribución físicos, llámense librerías, estaban cerradas temporalmente. Ahora se abrieron y en cualquier momento va a aparecer, va a llegar el libro a través de nuestra distribuidora a todas las librerías chicas y grandes. Estamos en Antártica y estamos en la librería Las que leo, en general casi todas las librerías de barrio de la región metropolitana. Fuerte en este momento son los portales, las vías a distancia, que son, bueno, Antártica, ahí están en el chat. Yo no sé si la gente ve los links que aparecen en el chat. ¿Sí? Nosotros también, también a través de la consultora en la página web pueden también encargarlos y nosotros también los despachamos. Y está también con nuestra distribuidora que se llama Pirita Distribución, está ahí. Y Fuerte también está en Busca Libre y en el portal de Antártica. Ahí. Bueno, yo creo que ya estamos en la hora. Entonces, no sé si hay alguien más por ahí que quiera. Bueno, yo como compañera detrás del libro, solo felicitarte, Bruno, porque sé todo el sacrificio que detrás, todos los cambios de ir adaptándonos. Estos han sido años que se sienten completamente distintos. El año pasado y creo que hemos tenido que practicar 1000 veces más lo que enseñamos, o sea, encarnarlo realmente. Así que para nosotros también ha sido un desafío y es muy bonito ver cómo se materializa todas las experiencias y todas las vivencias que fueron parte del año pasado. Todos los momentos en que hubo que tomar decisiones, que hubo que ser más flexible que nunca, donde tuvimos que a veces navegar sin mapa constantemente, y eso está en el libro finalmente. Es un libro experimental. Entonces, el que quiera buscar qué es lo que es el mindfulness o una metodología conocida, en el libro no lo va a encontrar, está lleno de eso. Este es un libro completamente distinto que habla desde cómo me paro, desde el no saber, desde el ser humilde y decir, voy a explorar, voy a abrir mi mente principiante y voy a navegar estos tiempos buscando oportunidades donde muchas veces no las vemos. Entonces, eso. Darte gracias. Muchísimas gracias, Carmen Paz. Carmen Paz leyó todas las versiones. Realmente te pasaste. Como 4 libros se leyó. Muchísimas gracias. Y todo lo encontraba bueno y apoyaba. Sí, yo me hubiera quedado con todo. Así que créanme que vamos a tener más libros. Sí. Así que eso, no sé las últimas palabras al cierre, Bruno, o Vivi, Carolina, felices de que cerremos este momento. No, yo solamente felicitar a Bruno, a ti, Carmen Paz, y a todo el equipo, que
Aquí maravillosa los testimonios que han dado, los que han pasado por este proceso y bueno, ahí con todo el recorrido que hizo Viviana del libro, me dan ganas de terminarlo luego. Aunque bueno, es como tú dijiste, algo experiencial y nos invita a ver cómo estamos viviéndonos todo esto que nos está sucediendo, ya que ya la incertidumbre es la reina de todas las tomas de decisiones y tenemos que acostumbrarnos a que no hay certeza ya. Así que, pero muchas gracias, Bruno, para mí ha sido un honor estar acá, que ha sido como un bálsamo en todo lo que, en toda la vorágine que nos está sucediendo durante el día. Así que muchísimas gracias pero feliz de estar acá. Y felicitaciones por esa coherencia, ¿sí? Porque cuando yo te conocí era como esa tranquilidad y la misma tranquilidad que traes hoy, estabas todos nosotros nerviosos de cómo iba a ser la puesta en escena y tú no, disfrutemos y todo. Así que viva la coherencia, tu coherencia. Gracias, muchísimas gracias. Bruno, felicitaciones nuevamente. Este era tu fiesta de cumpleaños, como dijimos bromeando. Este es como es el rey de la casa, pero con un regalo para todos. Entonces es muy raro, venimos al cumpleaños y nos regalan. O sea, Bruno nos regala un libro que no nos va a dejar indiferente y que vale la pena compartirlo con muchos. Así que gracias, gracias, gracias por eso y mucha energía para seguir en la ruta. Súper, muchísimas gracias. La pregunta del millón, y esta no es un koan, que dónde comprar el libro, está lo que dijo Juan Cristóbal, que va a estar en librerías, o nos pueden escribir a nosotros, a la consultora también. Y ahí, si no estamos encerrados y todo, los puedo ir a dejar yo dentro de un radio conversable, pero lo dejo con firma. Así que encantado de distribuir los libros, que llegue a todas las personas, ¿no? Si para eso fue escrito, para que inspire a todas las personas y las organizaciones. Así que muchísimas gracias por haber compartido esta fiesta de lanzamiento. Buenísimo. Eso, les quiero pedir una foto, saquémonos una foto, ¿ya? Eso, la mejor sonrisa, ahí quienes tengan las cámaras apagadas. Ya, son hartas, así que voy a tener que apretar. 1, 2 y 3. Primera página, espérenme que mi computador es chiquitito. Vamos. Otra más, por acá. Eso, la sonrisa. Otra más, espérenme. Y la última sonrisa de despedida. Ay, eso. Se pasaron. Eso. ¿Alguien Muchas tenía? Gracias. Eso, Mónica, ¿quería estar levantando la mano o no? ¿No? ¿Mónica García? ¿No? Había una mano levantada, pero parecía pregunta. Bueno, nos vamos a descansar, a celebrar. Gracias por estar. Un abrazo gigante, a seguir disfrutando. Salimos de la cuarentena un ratito, yo creo, así que aprovechar. Eso. Sí. Muchas gracias, Carmen Paz, por toda tu presentación. Brillante. Gracias. Eso, buena, Bruno. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chao. Chao, chao. Chao, Carmencita. Bien. Chao, Muy bien, chao. gracias. Felicitaciones. Esté muy bien. Gracias. Chao. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Hermoso.